Bienvenidos. Estamos en Foro Chat Iberoamérica, nuestro episodio número 33. Ya estamos recorriendo todo el año, comenzando ya el mes de septiembre de este año 2023, donde hemos tenido una serie de invitados, temas, pero hoy un tema importantísimo para toda la ciudadanía, para todos los pueblos, diría yo, del mundo, ¿no? Un tema que tiene que ver con la transición energética y por eso tenemos un invitado especial, un amigo que hemos ido creciendo, lo hemos ido construyendo una amistad sobre un tema común como este. No es más ni menos que el ingeniero Dercis Regardís, que nos acompaña hoy, es el director ejecutivo adjunto de la Cámara Venezolana Alemana. Bienvenido, Dercis, a Foro Chat de Iberoamérica. ¿Cómo estás? Un gusto, Francisco. Gracias a ti. Espero tengamos una buena conversación sobre este tema como tú lo has anticipado. Seguro que sí. Dercis, para comenzar, por nuestra audiencia tenga un poco con quién estamos hablando hoy en nuestro invitado, ya que, bueno, hemos tenido una audiencia bastante grande de toda Latinoamérica. Algunos veces nos acompañan también de España, Europa, y nos gustaría un poco tu trayectoria, ¿no? Porque sé que, por supuesto, eres de una tierra venezolana que está impregnada en ese sabor, en ese calor que tiene, ¿no? No quiero adelantar, por supuesto, sino que tú nos cuentes un poco Sí. de dónde viene Dercy Regardís. Tú has dicho, una tierra cuyo ADN es petróleo y ahora gas. Así es. Sí, soy de Maturín, venezolano, por lo tanto, aunque represento aquí a la Cámara Venezolano-Alemana. Eh, Estudié en Alemania, tuve la suerte de tener esa muy buena experiencia y bueno, durante ya muchísimos años he transitado por la industria, he hecho mi último, digamos, mi última parte de mi carrera en una empresa alemana, una transnacional petroquímica, y durante 21 años trabajé allí en unos 5 países, ocupando diferentes cargos. Y luego de un cierto tiempo, pues en el 2008 regresé a Venezuela después de un periplo muy largo en el extranjero. Y bueno, aquí estamos. Y desde inicios de el 2020 me integré al equipo y a partir de allí hemos estado, el cual no fue del todo tan efectivo al inicio, ya que la pandemia nos dejó un espacio Claro. allí donde solo podíamos trabajar virtualmente. Y bueno, durante la 2022 y 2023 hemos tratado de compensar toda esa parte, y un tema que nos hemos puesto como norte para la formación es este del que vamos a hablar hoy. Dercy, realmente esto es un apostolado, ¿no? Hablar de temas como este, algunas veces hasta se convierte en una evangelización, ¿no? Quiero emular un poco esto a lo que, bueno, hizo Jesús hace ya más de 2000 años, pero por supuesto que sí, porque hay muy poca sensibilidad al respecto todavía, ¿no? A pesar de que desde el 2015 más de 190 países en la Organización de las Naciones Unidas han dictado, ¿no? Unos protocolos que los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Pero creo que nos quedamos cortos en muchas cosas. Entonces me gustaría comenzar por ahí, porque hay que hablar de este tema, por qué todavía es un tema sensible y que muy pocos lo entienden. Bueno, hablar de este tema, obviamente, es una necesidad. Lo veo desde el punto de vista de isolar, preocupado por todo el ser, no solamente en términos energéticos, sino en términos de lo que vamos nosotros a hacer de país en el futuro. Y creo que tras nos
caminos. Y en eso está nuestra parte de evangelización, de llevar la información de cómo es o cómo se mueve la geoenergética en estos momentos. Y tú dijiste es algo muy cierto. La ONU ya hizo una parte, le queda a los países, a la ciudadanía, a los estados, hacer el resto. Y esos países que firmaron ese convenio, lo firmaron con el firme objetivo de llevarlo a cabo, pero hubo algunos que aún deben mucho a ese tratado, a ese convenio, y entre ellos creo que Venezuela es uno de los países que no ha dado los pasos que debería dar, y debemos hablar de ello porque Claro. son muy pocas las personas que tienen la información debida y la información completa de qué Ujú. se trata. El ciudadano común, por supuesto, es un protagonista activo, ¿no? Creo que podemos hablar de varios entes, ¿no? Tenemos por un lado a la ciudadanía, por otro lado los entes gubernamentales y por otro lado las empresas públicas y privadas, ¿no? Que de pronto son Ujú. los grandes organismos. ¿Cómo actúan cada uno de ellos dentro de este proceso, ¿no? Que vamos a empezarlo como a definir para que lleguemos ya después a conceptualizar lo que es la transición energética y por qué hay que hacer ese paso de transición energética en los países. Fíjate, como dije anteriormente, ya el organismo cúpula que se encarga como de dictar los lineamientos que se deben seguir en pro de, en este caso, tanto la descarbonización como la transición energética, eh, ha hecho un papel y lo sigue haciendo. Se siguen reuniendo periódicamente para tal vez hablar de lo ya hecho o en la mayoría de los casos de los planes que se tienen para el futuro. Y lo último que han realizado, y esto todo aquel que sigue los temas relacionados con la sostenibilidad y el clima, probablemente han oído hablar del término neto cero o como net zero. Esos son, digamos, palabras que debemos conocer, el por qué se dicen y cuál es el contenido que tiene. Y los países, ahí viene el rol de los estados, deberían estar informando acerca de todo lo que se necesita para que la ciudadanía haga y ejerza eh, su rol completamente, ¿sí? Y bueno, nosotros como Cámara estamos en ese camino, como lo dije anteriormente, y podemos comenzar a definir ciertos términos como ese, por ejemplo, net cero. Cuando hablamos de net, parecido con ciertas esas ganancias en lo que es hay, algo que debemos saber. Se debe, eso significa, ese net cero significa que se debe establecer un equilibrio entre los gases emitidos a la atmósfera y aquellos gases que la misma naturaleza puede absorber. Porque si vamos a que no vamos a, si vamos al hecho de no producir o de llevar a cero realmente la emisión de carbono o de cualquier otro gas, entonces no podríamos vivir porque nosotros mismos emitimos CO2. Los rumiantes emiten mucho CO2. Todo animal emite CO2. Y bueno, por otro lado están las plantas que los atrapan y allí se establece ese equilibrio. Entonces, cuando la cantidad de gases emitida es igual a la cantidad de gases absorbida, hablamos realmente de una neutralidad de carbono o de un net cero. Allí creo que son uno de los conceptos que debemos conocer todos. No es que net cero es llevar a cero las Claro. emisiones. ¿Sí? ¿Cuáles son esos elementos que definen la transición energética y en primera instancia? O si de pronto ya existe, ¿no? Una conceptualización sobre ese término, ¿no?
porque vemos que ¿por qué hacer una transición? Es porque ya hay otros elementos a nivel energético, vamos a decir, pasar de la energía fósil a nuevos modelos de energía. Fíjate, para la clave decisiva que tienen los países para alcanzar ese net cero y que se propuso, lo que se propuso fue que la temperatura no aumentase más de Ujú. 1.5 grados, partiendo desde el inicio de la era industrial. Eso amerita una serie de medidas. Entre esas medidas está lo que ahora decimos que es la descarbonización. Esa palabra es muy amplia. La palabra descarbonización significa, en el sentido estricto de lo que hablamos, la nueva tecnología climática, y vamos introduciendo elementos que parecieran conocidos, pero que han existido siempre, es el cese o la reducción de esos carbonos a la atmósfera. Eso lo definiría yo como descarbonización. Pero al final, eh, la descarbonización para el pacto que se hizo para ese convenio es evitar el calentamiento permanente del planeta y las consecuencias catastróficas que eso podría traer, y que tal vez hay unos muy escépticos que lo atribuyen a otras cosas, pero lo que estamos viendo actualmente podría ser efecto de esas emisiones que nosotros mismos como humanos hemos proporcionado. Y para evitar todo esto, se necesitan esfuerzos tanto de las industrias, Claro. y cuando hablamos de industrias podemos empezar a desglosar esas industrias, y una de las que más aporta, digamos, en términos no tan positivos a las emisiones de carbono y a todo tipo de gases de efecto invernadero son aquellas que trabajan con productos fósiles. Entonces, esas son unas. Y allí vemos un elemento de transición energética. Si esas mismas empresas se ocupan primero en tener nuevas tecnologías o tecnologías ya usadas, que ya se tienen efectivamente, como la de carbono, entonces, a este punto, ya tenemos cómo mitigar. Podemos ir mucho más lejos, entonces podemos ir al hecho de que esa misma producción de los elementos energéticos, porque en este caso estamos hablando realmente de energía, perdón, y la industria de los hidrocarburos contribuye en un 83% para la producción de energía en el mundo, ¿sí? Perdón, ese 83% significa también más del 80% de las emisiones de CO2, porque es casi directamente proporcional. Entonces allí hay mucho que hacer. Pero luego, esa misma transición significa que hablé de descarbonización por un lado, tomando como ejemplo una sola industria, pero te puedo decir por otro lado que tenemos la eficiencia energética. Y la eficiencia energética eh, es ejercida por diferentes grupos de la sociedad. Pero también la industria, en ese caso, por ejemplo, entra un elemento nuevo que nos puede ayudar a que la eficiencia sea mucho mejor, perdón, es Es la parte de inteligencia. la polución que hay a nivel mundial, que estamos a... La inteligencia artificial, Ujú. unido con el manejo de la Big Data. Eso es un elemento que entra a tomar parte nuevamente de esa tecnología climática. Entonces, y la inteligencia artificial nos podría ayudar, por ejemplo, a definir dónde existe el mayor consumo energético, en qué lugar, para redirigir toda la transmisión
eléctrica de diferentes formas. Lógicamente Imagínate. que eso necesita tecnología. Por eso hablo de que la eficiencia energética tiene un nuevo para Totalmente. su eficiencia. Así es. Luego, luego, esa misma eficiencia energética que entra en la transición energética, o que juega un papel importante, está en la electrificación. Y voy nuevamente al primer punto. ¿Qué significa la electrificación? Todo aquello que nosotros podamos electrificar de forma diferente a la producción de energía térmica proveniente, en este caso, del carbón, del petróleo y del gas, pues ayuda a también una mejor eficiencia. Luego tenemos el hecho de las energías renovables, que también entran dentro de ese proceso. Y pareciera que cuando hablo de esto, hablo siempre de una transición. Bueno, estamos siempre en una transición. Pero por último, en esas 4 puntos que quiero dejar bastante eh, claro, digamos, transparente, es un nuevo elemento que a partir del 2016 se tomó muy en cuenta eh, para eh, transportar la energía. Y eso no es otra cosa que el hidrógeno. Así es. Lógicamente, se habló del hidrógeno en un sentido restrictivo. Se habla del hidrógeno verde en ese caso. El hidrógeno no tiene color, pero sí tiene ciertas definiciones de color de la fuente que tenga. Bueno, pero al final, el hidrógeno verde, porque viene de las energías renovables, es un vector energético que se vislumbra como aquel elemento que nos va a cambiar la estructura total de la geopolítica energética, en mi opinión. Y bueno, y de otras entidades también que tienen mucho más autoridad que yo para hablar del tema. Así es. Bueno, no, excelente. Hoy nos acompaña Tercy Regardís, ingeniero venezolano, por supuesto, y con quien estamos hablando de transición energética. Acabas de mencionar un tema bien interesante, ¿no? Y hablabas de un vector energético, ¿no? Nuevos términos que de pronto se están usando a nivel mundial. Y estás hablando del hidrógeno. Hablaste de hidrógeno verde, creo que ahí también tenemos un hidrógeno azul. Eh, Uh -huh. por supuesto, como dices, y a la audiencia, el hidrógeno no tiene color. Lo que estamos hablando es de vectores, de formas que se le están dando un color para poderlo caracterizar, ¿no? En función de cada una de las potencialidades que tiene el hidrógeno en este caso. También tenemos prontamente un evento, vamos a hablarlo posteriormente, pero me gustaría también, en función de eso, ¿por qué, Caminal, tu persona que estás haciendo una labor excelente a nivel venezolano, llevando este mensaje, ¿no? Y cómo la cámara, por ejemplo, que, bueno, imagínate, una cámara que su vinculación es más hacia el comercio, hacia la industria, hacia las actividades económicas. ¿Por qué meterse en temas como este de transición energética? Eh, Me encanta la pregunta porque me lleva, eso es muy amplio lo que acabas de Sí, no, preguntar totalmente. Pero yo estoy seguro y que tú lo vas a poder porque vas a poder concretarlo. tiene, tiene de la filosofía hasta la parte técnica. Yo te voy a hablar de la parte técnico-comercial. Eh, Hay una gran necesidad en los países industriales, ¿sí? O más industrializados que los nuestros. Hay una creciente demanda de energía y esa demanda no está cubierta en su totalidad. Hablamos de que debemos acabar, digamos, con la energía térmica, es decir, decimos energía térmica, pero en realidad no es cierto. Lo que debemos acabar es con las emisiones. Si nosotros conseguimos una tecnología que pueda garantizar el uso de la energía térmica con la captura de carbono sin que ella sea emitida a la atmósfera, pues tendríamos algo diferente realmente y podría convertir con ese vector del cual hablé, que es el vector hidrógeno.
el vector hidrógeno verde. Pero quiero hablarte de dos cosas. Una, los vectores energéticos siempre han existido. El petróleo es uno, el Claro. gas es otro. El petróleo va cuando lo exportamos y luego lo utilizan como eh, o lo transforman para producir energía, pues nos están diciendo eso fue un vector energético. ¿Qué es lo que haría el hidrógeno verde? El hidrógeno verde nos serviría para transportar eh, sol, viento, olas y todo lo que quieras, corrientes de los ríos. Eso es lo que nos hace el hidrógeno verde. Nos sirve para transportar una energía que hemos capturado de alguna forma. ¿Sí? Entonces, siempre han habido esos vectores energéticos. En el caso de Venezuela, pues es un país que siempre lo ha exportado. A tu pregunta, que tal vez yo lo conectaría con más que digamos, la importancia que eso podría tener en el futuro es lo que implicaría llegar a un net cero y que, fíjate, eh, eso es algo universal. Hay que transformar todos los sistemas energéticos que se usan en la Tierra para poder decir llegamos a un net cero y eso afecta a todos los países y sobre todo a todos los sectores de la economía directa e indirectamente. ¿Sí? Porque al afectar también la economía va a afectar a la parte social. Por eso, una transición energética sin tomar en cuenta lo social puede llegar a ser algo peligroso. Totalmente. También porque eso tiene unos en activos fijos muy altos. Imagínate que se estima que en la actualidad eso está costando 3.5 billones de dólares anuales. Si decimos que en los próximos años vamos a seguir hasta el 2050 gastando eso, vamos a llegar a 275 mil billones de dólares, Claro. 275 billones de dólares, ¿no? Es un gasto que se hace por adelantado, además. ¿Sí? Fíjate cómo va afectando a la sociedad, cómo va afectando el erario público y cómo va afectando a todo el mundo. Esa es la gran importancia que tiene esto. Y los países que te dije anteriormente, que son más industrializados que nosotros y tienen mayor demanda de energía, están poniendo a disposición muchas sumas de dinero para la investigación y desarrollo de nuevas fuentes de energía o de fuentes de energía renovables para al final ellos poder transportarlas a sus países. Por lo tanto, existe una desigualdad en todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los países ricos, para decirlo de alguna forma, y eso no es peyorativo, que representan alrededor del 20% de la economía mundial, son los que hoy están expuestos económicamente y son los que están dando el dinero. Pero al final hay unos países que se están quedando rezagados en términos de aprovechar, el aprovechar una circunstancia que se está dando. Y hay impactos que nosotros no nos estamos dando cuenta y si nos damos cuenta, pues no hemos tomado acciones en Venezuela. Aquí voy a ser regional. Estamos expuestos a riesgos de activos, porque nosotros debajo de nuestro suelo tenemos muchísimos activos Sí. y esos activos se pueden quedar varados en la medida que se vaya disminuyendo el uso de las fuentes térmicas de energía. Entonces, en resumen, yo te digo que tenemos oportunidades en todo lo que se llama transición energética porque se están creando nuevas fuentes
de inversión, se están creando nuevos trabajos y ahí entro a otro tema que también impacta sobre la sociedad. Tenemos que redimensionar nuestras profesiones. Y yo he hablado ya varias veces sobre tecnología climática, profesión climática, pues debemos adaptarnos para poder más oportunidades que se nos presentan con la transición energética. No sé si he Sí. respondido a tu pregunta o No, me he totalmente, ido. totalmente a nuestra audiencia. No quiero que dejemos de caer en el caso venezolano, ¿no? Y cómo podemos Sí, comenzar por acá, ¿no? Pero antes de llegar ahí, porque ya estamos llegando a los minutos finales de Dercy, sí, me gustaría, tocaste algo que tiene que ver, que me toca en las venas por ser profesor universitario, ajá. eh, es la formación, ¿no? ¿Cómo está cómo piensas tú que si las universidades están a la par de todo esto que estamos hablando, realmente tienen un discurso sobre este tema, han intentado hacer algo o nos falta mucho todavía por llegar? Porque creo que eso va a ser algo importante. Tú y yo ya tenemos algunos añitos encima. Sin embargo, yo creo que es nuestras generaciones más adelante son las que van a llevar, ¿no? Y muchos los estudiantes, ¿no? Que están todavía en las universidades o recién graduados, van a ser los protagonistas de todo esto en un futuro cercano. Entonces, me gustaría tocar ese tema, el caso venezolano, y todavía nos queda hablar del evento de octubre. Sí, el caso venezolano hay que seguirlo y hay que empujarlo. Nosotros nos estamos ocupando muy poco de la transición energética. Eh, yo sí me gustaría ver mucho mayor proactividad de la parte académica, porque es una fuente de conocimiento, es una fuente de investigación, es una fuente de análisis. Y finalmente, los que estamos en la industria en otros lados, somos los que aplicamos pragmáticamente lo que la institución o las instituciones de formación nos dejan. Eh, Veo poco en ese sentido, debo decirlo, eh, para mí, siento que no tengo nada en mis manos como para decir, aquí hay algo que yo pueda Sí. mostrar. He preguntado en diversos sitios qué se hace en esta dirección y realmente muy pocos están haciendo. Ahora, ¿qué debemos hacer para que eso cambie? Porque nos estamos quedando de los otros países latinoamericanos. Chile es uno de los más avanzados en términos de transición energética y formación de su gente. Colombia le sigue. Colombia ha estado ya muy, pero muy adelantada en todo este tema y tiene mucha ayuda de los países con quien tiene acuerdos. Sí. Eh, Se está haciendo eh, digamos, se está trayendo tecnología de otros países y esos países a entregar esa tecnología debido a que tienen gran interés, no en la tecnología, tienen interés final de la tecnología, que es el hidrógeno verde, por ejemplo, ¿no? Eh, Nosotros debemos o tomar en consideración eso ya hecho en los otros países o empezar a crear nosotros, aunque empezar a crear es algo utópico para mí, porque cosas ya existen y nosotros lo que tenemos que tomar es un poco del camino andado y ese camino hacerlo a nuestra forma, Así ¿sí? es. O no haciéndolo a nuestra forma. Dercy, ahora sí estamos llegando al final, pero obviamente todo esto, una actuación importantísima de ti y por supuesto de la Cámara Venezolana Alemana, un próximo evento en el mes de octubre. eh, ¿Qué nos vamos a encontrar ahí, ¿no? Para que invitemos a nuestra audiencia para ese evento en el mes de octubre. En el mes de octubre vamos a tener el 18 y 19 de octubre en Valencia un evento para tratar los temas de los cuales estoy hablando hoy, pero de una forma ya
mucho más en detalle y con verdaderos técnicos en esas áreas. Nos van a hablar de tecnología, nos van a hablar uno que se nos quedó, por ejemplo, hay un tema hidrógeno azul, Mm. que es el hidrógeno que se obtiene a partir del gas. No quiero entrar en Así es. detalles, pero Venezuela tiene grandes posibilidades en ese aspecto para hacer su transición hacia el hidrógeno verde, y de eso van a hablar, de eso nos van a hablar. También nos van a hablar de las tecnologías aplicables para la transición energética y de la matriz energética actual y futura de Venezuela, la que deberíamos tener en el futuro, aunque Venezuela, te digo, ya fue 80% verde en términos Mm. de energía, cuando nuestra energía venía casi en su totalidad del Guri. Eh, y también del marco legal eh, que deberíamos construir. Esos son los temas que vamos a tratar. Vamos a tener la oportunidad de oír todas estas conferencias con ponentes locales, internacionales, y también vamos a oír qué se hace en Venezuela, por ejemplo, con captura de carbono, qué se hace en Venezuela con energías renovables. Y los invito a acudir, los invito a que nos acompañen, los invito también a que sirvan luego de, de puente para continuar informando sobre estos temas a los industriales, a la ciudadanía, al Estado, sobre todo al Estado, que tiene que tomar acciones para hacer un marco legal que nos sirva de elemento para poder trabajar en ello. Quisiera no despedirme sin decirles algo, y es que Venezuela requiere de varias cosas para caminar, para transitar hacia ese futuro. Necesitamos tener un marco legal que nos garantice trabajar dentro de las leyes. Necesitamos establecer una estrategia de qué país queremos ser, o queremos continuar siendo eh, exportadores de energía, y en qué forma. ¿Sí? Eh, y quiero decir, ¿nos queremos transformar o no? Queremos transformar nuestra industria, en lugar de ser industria de energía y petróleo, en solo energía, porque petróleo Claro. es un vector energético. Queremos hacer el camino de muchas empresas ya en el mundo que dijeron: somos una empresa energética y no solo petrolera. Y sobre todo, marcar un mapa de ruta que nos lleve a conseguir eso que acabo de decir. Excelente, Bercy. Bueno, nos queda más que invitarlos este 17 y 18 de octubre. Estaremos en Eh, Valencia acompañando también a todo el equipo de la Cámara Venezolana Alemana en estos temas. Dercy, agradecido por estar. Esto marca un inicio. Espero que haya sido grato de que nos hayas acompañado y para toda la audiencia. Ya solamente quedan 2 minutos prácticamente de Foro Chat de Iberoamérica y realmente agradecido por estar. No, gracias a ti, gracias a tu audiencia, y espero que no sea la última vez, la primera y última vez que estemos conversando sobre este tema. A mí me apasiona. Sí, se nota que eres Gracias. un apasionado por este tema, realmente lo vives y tienes una, más que una pasión, tienes ese corazón que te ha tocado y que realmente sientes de que podemos dar todavía un grano de arena para todo esto. Así que bueno, a la audiencia, muchas gracias por estar, gracias, Dercy, un abrazo y nos veremos pronto. Gracias. Chao.